La última vez que esto ocurrió, Richard Nixon era presidente de los Estados Unidos. El 7 de diciembre de 1972, la cápsula del Apolo 17 golpeó la atmósfera terrestre a más de 24,000 millas por hora después de regresar de la Luna. Eugene Cernan, Harrison Schmitt y Ronald Evans sobrevivieron. Regresaron a casa. Y durante 54 años, ningún ser humano volvió a intentar lo que ellos habían hecho. Ningún ser humano volvió a enfrentarse a lo que la física hace cuando algo regresa desde la distancia lunar a la velocidad que requiere el regreso desde la distancia lunar. 54 años. 2 generaciones enteras. Tiempo suficiente para que el mundo olvidara completamente lo que ese regreso implica, para que las ruedas de prensa hablen de hitos históricos y logros de la humanidad, sin mencionar con ningún detalle honesto la parte en la que 4 seres humanos tuvieron que sobrevivir, algo que el sistema solar no diseñó para ser sobrevivido. El 10 de abril de 2026, 4 personas dentro de una cápsula llamada Integrity volvieron a hacerlo. Y lo que enfrentaron en los 8 minutos que siguieron al contacto con la atmósfera no apareció en ningún titular de la manera que merece. No porque no fuera importante, porque es demasiado difícil de explicar sin que parezca que estás exagerando. Y cuando empiezas a explicarlo en detalle, la reacción natural de cualquier persona es no creer que algo así sea real. Es real. Es físicamente, matemáticamente, verificablemente real. Y el hecho de que nadie hable de esto es, en sí mismo, parte de la historia. Estás dentro de Integrity. Llevas 10 días en el espacio. 10 días de gravedad cero, de aire reciclado, de una cabina del tamaño de una minivan compartida con 3 personas con las que has entrenado durante años para funcionar en exactamente este ambiente. La misión ha ido bien. Los sistemas están nominales. Las comunicaciones con Houston han sido rutinarias. Has visto la cara oculta de la Luna con tus propios ojos. Has viajado más lejos de la Tierra que cualquier ser humano en la historia. 252,000 millas. Un récord que llevaba 54 años sin romperse. Y ahora estás volviendo a casa. La parte difícil, te dices, ya terminó. Pero aquí está el problema. La parte difícil no terminó. La parte difícil ni siquiera ha comenzado todavía. El regreso desde la Luna es una transacción diferente de cualquier otra cosa que la ingeniería aeroespacial haya tenido que gestionar. No es como regresar desde la Estación Espacial Internacional, que orbita a 250 millas sobre la Tierra y desde donde las cápsulas vuelven a velocidades que, si bien son extraordinarias según cualquier estándar humano, se encuentran dentro de parámetros que décadas de experiencia han convertido en algo que los ingenieros pueden manejar con confianza. No es como regresar desde la órbita lunar baja, que habría sido el perfil de Artemis 3 si las circunstancias hubieran sido diferentes. Es regresar desde una distancia, 250,000 de millas, con toda la velocidad que esa distancia acumula durante el viaje de regreso. Y esa velocidad produce efectos que las palabras habituales para describir el peligro no alcanzan a cubrir. La física del problema es esta. Cuando algo viaja desde la distancia de la Luna hacia la Tierra, la gravedad terrestre lo acelera durante todo el camino. Para cuando la cápsula toca la atmósfera, está moviéndose a 25,000 millas por hora. No hay forma de evitar esa velocidad porque no hay combustible suficiente para frenar una cápsula lunar con motores. La única herramienta disponible es la atmósfera misma. El único freno es el aire. Y el problema con usar el aire como freno a 25,000 millas por hora es que el aire, a esa velocidad, deja de comportarse como el medio que la palabra aire implica. Y aquí es donde todo cambia. A 25,000 millas por hora, la cápsula se mueve 32 veces más rápido que la velocidad del sonido. 32. El Mach 2 de los aviones de combate más rápidos del mundo, la velocidad que los ingenieros aeronáuticos pasaron décadas aprendiendo a gestionar,
Es 16 veces más lenta que lo que Integrity estaba haciendo en el momento de contacto con la atmósfera. A Mach 32, las moléculas de aire frente a la cápsula no tienen tiempo de apartarse. Reciben la cápsula sin aviso, se apilan en una onda de choque de gas comprimido instantáneamente calentado, y ese calentamiento por compresión lleva la temperatura del aire circundante a aproximadamente 18,000 grados Fahrenheit. Detente en ese número. No lo proceses como datos. Siéntelo. La superficie del Sol, la estrella que calienta este planeta, la fuente de toda la luz y el calor que ha sostenido cada forma de vida que ha existido en la Tierra desde el principio, tiene una temperatura de aproximadamente 10,000 grados Fahrenheit. El aire alrededor de Integrity durante la reentrada era casi el doble de eso. No el núcleo del Sol, que requiere fusión nuclear para mantener sus 15 millones de grados. La superficie, la parte visible, la parte que, si pudieras acercarte lo suficiente, vaporizaría cada átomo de tu cuerpo en el tiempo que tardas en parpadear. El aire alrededor de 4 seres humanos vivos era casi el doble de eso durante 8 minutos sobre el Océano Pacífico. Pero se pone peor. A 18,000 grados Fahrenheit, el aire no es aire. Las moléculas no son moléculas. La energía térmica es suficiente para arrancar los electrones de sus átomos, ionizarlos, convertir el nitrógeno y el oxígeno que respiras ahora mismo en su configuración familiar y benigna en un torbellino de núcleos desnudos y electrones libres que se mueven a velocidades que hacen que la palabra rápido pierda relevancia como descriptor. Este estado de la materia se llama plasma. Es el cuarto estado de la materia, después del sólido, el líquido y el gas. Es lo que hay en el interior de las estrellas, en el rayo de un relámpago, y durante 8 minutos en la madrugada del 10 de abril de 2026, en el entorno inmediato de 4 seres humanos viajando a Mach 32 sobre el Pacífico. El plasma bloquea las ondas de radio, no las debilita, las bloquea físicamente, absorbiéndolas y dispersándolas de manera que hace imposible la comunicación por cualquier frecuencia que los sistemas de la NASA utilizan. Lo que significa que en el momento en que Integrity entró en la fase de calentamiento máximo, las pantallas de Houston quedaron en blanco. Cada canal de telemetría, cada monitor biométrico rastreando los ritmos cardíacos de la tripulación. Toda la infraestructura de comunicación más sofisticada que la humanidad ha construido para monitorear seres humanos en el espacio, cortada instantáneamente por una capa de gas ionizado que las leyes de la física crearon inevitablemente en el momento en que la velocidad superó cierto umbral. Durante 13 minutos el control de misión en Houston no supo si la tripulación de Integrity estaba viva. La última vez que algo como esto había ocurrido con una tripulación procedente de la distancia lunar fue el 18 de diciembre de 1972. Cernan, Schmidt y Evans, el Apolo 17. Esa había sido también la última vez en la historia que seres humanos habían tenido que sobrevivir la física del regreso lunar. 54 años de silencio entre esa reentrada y esta. 54 años durante los cuales toda una industria, toda una generación de ingenieros, toda una cultura de vuelos espaciales había operado dentro de los parámetros mucho más manejables de la órbita terrestre baja, donde las velocidades de reentrada son menores, donde la experiencia es mayor y donde el margen entre el éxito y el fracaso es más amplio. Pero esa ni siquiera es la peor parte. El escudo térmico que protegía a la tripulación de Integrity de esos 18,000 grados ya había demostrado que podía fallar. Durante el vuelo de prueba no tripulado de Artemis 1 en diciembre de 2022, el escudo recuperado mostraba daños en más de 100 ubicaciones. Fragmentos del material ablativo se habían desprendido de manera que ningún modelo de ingeniería había predicho, porque gases atrapados dentro del material habían acumulado presión y explotado hacia afuera durante la fase de rebote de la reentrada. La cápsula había sobrevivido.
El margen había sido menor de lo que nadie había diseñado, y el escudo en Integrity era el mismo diseño, la misma formulación. La misma pregunta sin respuesta completamente satisfactoria sobre si el análisis posterior había identificado la causa raíz con suficiente precisión como para garantizar que no volvería a ocurrir. La NASA había modificado la trayectoria en lugar de reemplazar el escudo. La decisión se basó en 2 años de investigación y en la conclusión de que la modificación abordaba el mecanismo de fallo con suficiente certeza. Un exastronauta e ingeniero de la agencia llamado Charles Camarda había dicho públicamente antes del lanzamiento que esa certeza era insuficiente, que volar 4 personas detrás de este escudo era un error de seguridad. La NASA voló de todas formas. Así que dentro de Integrity, durante esos 8 minutos, había 4 personas bajo fuerzas G de 4 a 5 veces la gravedad terrestre, que convertían cada respiración en trabajo muscular consciente y hacían que la sangre luchara por mantenerse en el cerebro mientras los sistemas cardiovasculares combatían contra una resistencia para la que la evolución humana no tiene precedentes. Había 4 personas en apagón de comunicaciones total, sin posibilidad de recibir ni enviar ninguna señal. Había 4 personas protegidas por un escudo con un historial de fallo documentado. Y había 4 personas rodeadas por una vaina de plasma a casi el doble de la temperatura de la superficie del Sol. Todo eso al mismo tiempo, sin escenario seguro en ninguna dirección, sin la posibilidad de abortar, de detenerse, de pedir consejo o confirmación. Solo la cápsula, las matemáticas y la física que determina el resultado independientemente de lo que cualquier persona en Houston quiera. Pero se pone peor. Lo que hace que este regreso sea el más peligroso en 54 años no es únicamente la velocidad, ni el calor, ni el escudo comprometido. Es la combinación de todos esos factores con algo que no tiene número asignado, pero que cada persona en el programa entiende con una claridad que los informes técnicos no transmiten completamente. Es la falta de práctica. 54 años sin hacer esto. 2 generaciones de ingenieros que